Las Cuentas Claras es un espacio de Egletir que fomenta la educación financiera porque si aprendemos más, ganamos todos. Una vez más con el doctor Manuel Cal, es asesor legal de Egletir, corredor de bolsa. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, por suerte. Muchas Bueno, gracias. estamos transitando por esta zona de turbulencia como consecuencia de los mal llamados fondos ganaderos. Apelo a lo que vos dijiste. Está mal llamado porque no son fondos. No, exacto. A ver, un fondo de inversión es otra cosa. Esto se le llama fondos ganaderos. Entiendo que le llaman fondos porque captaban ahorro de la gente para invertirlos en determinada actividad. Eso no es un fondo de inversión. Un fondo de inversión es otra cosa, es una estructura, que es un patrimonio separado donde los inversores tienen cuotapartes que representan una buena proporción de los activos que tiene ese fondo. Y tienen una cantidad de características que no existen en esto. De lo que se ha hecho público y de lo que he visto, esta era una actividad entre privados donde había contratos de capitalización de ganado, de cría, de distintas cosas, pero era un acuerdo mano a mano, por decirlo de alguna manera. Eso no es un fondo, no tiene ninguna de las características que un fondo de inversión puede llegar a tener. Vamos a identificar o de pronto a decir de qué se trata un fondo de inversión hoy por hoy. Bueno, a ver, un fondo de inversión en Uruguay, como están regulados acá y que hay fondos locales, es un patrimonio separado que puede ser administrado únicamente por una FISA, una administradora de fondos de inversión, que es una institución registrada, regulada y supervisada por Banco Central, que lo que hace es constituir un patrimonio y de ese patrimonio los inversores adquieren cuotapartes. Las adquieren y con el dinero que invierten ahí, el fondo cumple con invertirlo de acuerdo a lo que establece el reglamento. Están regulados, no hay ningún fondo público en Uruguay que no esté registrado ante Banco Central y tienen determinadas características a cumplir, determinada regulación, reportes y demás que tienen que cumplir. El otro día decía que en la situación de los fondos centenarios, que son los que tenemos Sí, nosotros, claro. está regulada la FISA, que es Valo, está regulado Egletir, que lo distribuye, y está regulado el fondo en sí mismo. Entonces, tanto todos los sujetos intervinientes más la estructura en sí están reguladas y están supervisadas y tienen una cantidad de obligaciones a cumplir, de reportes, de auditorías externas, de información. O sea, un fondo público en Uruguay tiene en el reglamento el listado de activos en los que puede invertir. Y si por cualquier motivo la administradora se desvía de eso, tiene que reportarlo. Puede pasar que se desvíe por distintas cosas, pero son desvíos menores, y eso tiene que reportarse en forma inmediata al banco y decirle cuándo se soluciona. Claro. Y se está viendo. Entonces, son características totalmente diferentes de esto otro, que no son fondos. Entonces, mal llamados fondos, en realidad no tienen ninguna de estas características. Claro. No coinciden en nada con fondos. Capaz lo único que coinciden es que el fondo recibe inversores y recibe ahorro, y esta actividad también recibe inversores y ahorro, pero después el resto son totalmente diferentes. Un fondo de inversión convencional y bien entendido como tal es como el paracaídas. Si no se te abre el principal, vas a tener por lo menos 2 de repuesto o 2 controles que te van a Bueno, salvar. por decirlo de alguna manera, sí, hay una serie de cosas que alguna tiene que funcionar, sí, eso es lo que se espera. Bien, ¿sabes qué? Estaba también, cuando mencionabas lo de los mal llamados fondos ganaderos, uno se pregunta en qué medida ese procedimiento de pastoreo o de capitalización no llegaba a configurar un fondo ganadero, porque de golpe también hay que ponerse en el lugar del inversor. Entendía que sí, que efectivamente se trataba de un fondo. ¿Cómo distinguir uno de otro? Bueno, a ver, yo no sé cómo lo ofrecían, sí vi la publicidad en su momento, eh, y, y bueno, si es una actividad que tenía determinadas características, no entra en si tenía que estar regulado o no, o sea, sí es, creo que es sano y todo el mundo se ha pronunciado en el sentido de que es algo que debería regularse. Para atrás lo que pasó ya está, pero no vamos a entrar en eso ahora, no es el objetivo. ¿Cómo distinguirlos? Bueno, a ver, nosotros en toda la información que presentamos siempre decimos que estamos regulados por Banco Central y es una obligación que tenemos decir que estamos regulados. Porque ¿qué pasa con el inversor? Cuando tiene un problema, primero acude a nosotros y si no lo convence la respuesta puede ir a Banco Central a preguntar. Entonces, por eso es que está la leyenda regulado por Banco Central. Claro.
es un camino alternativo que tiene. En este caso, obviamente, eso no estaba. Y después, a ver, hay una cantidad de ofertas de inversión en el mercado. Por supuesto que no todas son reguladas. El inversor, o la persona que va a invertir, sí tendría que informarse, mirar las características del producto y demás. Ahí es donde entra la educación financiera de las personas para decir, bueno, en dónde entro, en dónde no entro, dónde pongo mi dinero, ¿no? ¿Dónde instalas ahí el tema de la educación financiera? Y a ver, la educación financiera tiene dos... primero es la decisión de invertir, de decir, bueno, tengo fondos para invertir. Lo segundo es qué hago con eso. Tener fondos no quiere decir que tengo educación financiera, o sea, puedo haber sido muy exitoso en un determinado negocio y eso no quiere decir que sepa de acciones, de bonos, ni en qué invertir. Sí, me parece interesantísimo, Manuel, y por eso te interrumpo en este tramo, porque cuando hablamos de educación financiera hay como una tendencia casi natural a asumir que en las primeras etapas de la vida, de la formación, digamos en secundaria, todos deberían conocer algunos criterios básicos de la educación financiera. Eso está muy bien. Ahora, como acabas de decir, el tener mucho dinero no te hace saber cómo usarlo. No, totalmente. A ver, yo puedo tener un negocio súper exitoso, que me va muy bien, y gano dinero, y no es lo más saludable decir lo acumulo, lo tengo y no hago nada. Tampoco está mal, digo, a ver, está buenísimo. Feliz el que pueda hacerlo. Perfecto, lo felicito. Ahora está bueno decir, bueno, puedo con esto generar más, invertir y protegerlo también, porque el dinero va perdiendo valor. Entonces, Claro. Ahí es donde entra la educación financiera y son cosas separadas. A ver, bueno, para invertir primero tengo que tener fondos y tengo que resolver invertir. Ujú. Bueno, sí, para eso un paso previo. Eh, Segundo, ¿qué hago? Bueno, y vos sabés que también se ha hablado mucho en estos días como consecuencia de estas situaciones de algunas luces que ya se habían encendido. Como decís, sin ir directamente a los casos que ya todos conocemos, ¿cuáles son esas luces que nunca faltan para advertir el peligro? Porque está la luz amarilla, que te advierte de un riesgo, y después está la roja. ¿Es posible identificar con tanta claridad cuando se encienden esas luces en el tablero? A ver, hay luces de distinto tipo, sí. ¿Qué es lo que pasa? Esta actividad no estaba regulada. Nosotros, lo comparo con lo que hacemos nosotros. Hay una simetría de información en todos estos casos y eso es lo que la regulación trata de mitigar. La simetría de información, ¿qué quiere decir? Que de un lado saben determinadas cosas y del otro saben otras. Entonces, quien desarrolla un negocio, una actividad, conoce de su negocio y quien va a invertir sabe de qué fuerza o qué dinero cuenta. La regulación lo que hace es tratar de equiparar a los dos lados. Entonces, al que lo regula le dice, vos tenés que informar todo esto y al otro le tenés que preguntar todo esto, porque vos tenés que saber esto y él tiene que saber esto. Sí. Entonces, ahí es donde pueden empezar a aparecer esas luces. Ajá. ¿Y por qué le pongo como ejemplo? Un inversor, si le dicen, este producto tiene riesgo, vos podés perder el capital y estás obligado a decirlo. Si el producto es de riesgo alto, vos podés perder parte de tu capital. Eso es poner información sobre la mesa. Del otro lado, pueden decir, perfecto, yo voy a invertir el 100% de mi capital. Ahora, si yo sé eso, ¿lo invierto? Si yo veo que el producto que tengo es de riesgo y el otro dice, quiero invertir el 100%, le tengo que decir, no podés el 100%. Esto no es para vos. Son esas cosas que van saliendo las que van ayudando a que se regule el negocio, a que las partes entren de forma correcta y que no pasen estas cosas que han pasado. Luces después, rojas, amarillas, bueno, a ver, con educación financiera puedo saber que hay productos que tienen renta fija y que tienen renta variable. Y que si me ofrecen una renta fija y el subyacente es variable, tengo una alerta. Bueno, es una luz amarilla a pensar. Sin duda, ahí es donde entra así la educación financiera de la persona, decir, bueno, ¿qué analizo para entrar? ¿Qué es lo que no hago? Y después hay algunos otros aspectos que tienen que ver con lo probatorio, ¿no? O sea, ¿cómo pruebo yo que tengo algo a mi favor? ¿Cómo pruebo un crédito que me corresponde? En un mundo tan digital siguen siendo reivindicados los documentos, que alguien me entregue algo a cambio. ¿Entendés que también eso puede haber sido un flanco débil que contribuyó después a todo lo que sucedió? A ver, puede ser,
Yo ahí, por mi formación, tiendo a ser más formalista capaz y a ir en busca del documento. Ha avanzado todo, y no es lo mismo un contrato en el 2000 que ahora, y puede ser digital, y están las firmas digitales, y hay una cantidad de cosas que tienen valor que antes directamente no existían. Ahora, que tiene que haber documentación de respaldo de las actividades, sí. Es decir, llevo una cantidad de dinero, la dejo y me voy sin un papel, sin un documento, sin nada. Y obviamente que no es algo recomendable, Ujú. que llamaría la atención. Claro, para el caso de los fondos ganaderos, también había, se supone, inversiones en el sector. Había compra de ganado, en principio, por lo menos eso, o compra o engorde de ganado. Eso se especificaba también. Sí, yo ahí no puedo entrar a opinar de cómo hacían la actividad, qué es lo que se hacía o no se hacía. La realidad es que no lo sé, no tengo elementos para juzgar más allá de lo público. Puedo diferenciarlo de cómo funciona en el mercado nuestro. Entonces, cuando un fondo o el administrador de un fondo va a comprar un activo, lo hace a través de un mercado y todo eso queda documentado y después está verificado. Entonces, cuando viene un auditor, dice, perfecto, dame el estado de cuenta que quiero ver que esto está y en dónde está, en qué institucional, lo tenés en Banco Central. Perfecto. Y Banco Central le envió un comunicado diciendo, sí, esta persona tiene esto. Y la operación se dio. Ahora yo te hablo del mercado financiero que funciona con determinadas características que hacen que capaz que eso sea más sencillo que en otro mercado. Ahí es donde la regulación a ver, tiene su costo, es creo que totalmente beneficiosa, el costo es mínimo comparado a la seguridad, lo que sí tiene que la regulación tener, porque a veces ese problema es que tiene que adaptarse a cada industria y a cada mercado, y ahí está el desafío de los reguladores. Ujú. El problema es cuando la regulación es incumplible, no porque no quiera cumplirla, sino porque me ponen determinados aspectos que me hacen inviable el negocio. Claro. Pero es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa. Y ya una consideración más general que no tiene que ver tampoco con tu profesión de abogado, de doctor en Derecho. ¿Se afectó el ahorro nacional o por lo menos acá a ustedes a través de las consultas diarias? ¿Entendés que se genera como una sombra de incertidumbre? Sí, siempre que ocurren estos hechos, y el otro día enumeraban distintas cosas que pasaron en 2024, sin duda que pega en todos los sectores, le pega a la economía, le pega al país, en el sector nuestro. Nosotros no nos afecta en el sentido de que no es parte del negocio nuestro, no tenemos ni nuestros inversores tienen una pérdida, no pasa nada de eso. Pero sí genera un manto de duda o de desconfianza. La parte capaz, lo que vemos es que mucha gente empieza a preguntar más, se empieza a informar y dice, pero decime cómo compraron, o cómo está mi activo, el estado de cuenta, qué es lo que tengo que mirar. Eso, que es algo que capaz que debería hacerse siempre, lo notamos que se acentúa más Claro. en esta época. Entonces alguien Claro. dice, mostrame, ¿cómo sé yo que tengo? Bueno, lo podés ver acá, podés verificar esto, tenés un montón de cosas. Preguntas que antes capaz no se hacían, se Ujú. empiezan a hacer. Sí, bueno, el caso de Y, los fondos centenarios, y por está bueno que se ejemplo. hagan, ¿no? Sí, sí, los fondos centenarios tienen mucho de eso, ¿no? O sea, hay una devolución casi permanente de lo que está pasando en el mercado y vos tenés la tranquilidad de que un profesional te está informando también. Sí, que tenés a dónde ir y que tenés dónde verificar determinada información. Todo eso sin duda que ayuda. Le da transparencia y la transparencia favorece el mercado. Doctor Manuel Cal, asesor legal de Gletir, muchas gracias. Por favor, a ti.